Les consulto. ¿Vieron hoy en teórico cambio de variable o método de sustitución, que es lo mismo? Ah, sí, ¿Sí? vimos, Sí, lo empezamos ahora. Sí, lo empezamos. vimos la fórmula y cómo identificar U y U'. Bien. Entonces yo voy a repetir la Arrancó como quien dice. Ahí va, bien. Voy a reescribir esa formulita y vamos a tratar de entenderla. O sea, vamos a seguir con lo que venía en teórico, entonces, ¿no? Vamos a ponerla en rojo, está bien. Teorema de cambio de variable dice que si tenemos la integral entre A y B, Buenas. ¿qué tal, Tamara? De una expresión de la forma f de u de x por o' de x, entonces esto va a ser igual a la integral entre u de a, u de b, de f de u de u. ¿Mm? Esta fue la forma en que la vieron. Sí. Yo había leído la diapositiva porque trato de usar las mismas notaciones, digamos, pero no me acordaba bien. Mira, pero yo me agarro unos matetes con las notaciones que... No, por eso sí. Yo trato de respetar la misma que usan en teórico y leo las diapositivas, pero lo leí de mañana y no me acordaba. Porque hay muchas maneras de escribir esto. Bueno, si fuera que usaron bien. Entonces, esto es lo que dice el teorema de cambio de variable. Tiene unas hipótesis ahí de que, bueno, sea integrable la función y cosas que en este curso no les prestamos mucha atención. Teorema de cambio de variable. O sustitución. Y va a servir para otro tipo de integrales, así, o sea, digamos, para recapitular lo que teníamos, ¿no? Definíamos la integral como el área bajo la curva. O sea, entre el área bajo el gráfico y el eje X. Entonces, las primeras integrales que calculamos eran gráficos que eran relativamente fáciles, eran triángulos, eran rectángulos, entonces alguno ahí sabe cómo es la fórmula, porque bueno, hace por altura o hace por altura sobre 2, aparece un trapecio en algún momento. Después de eso fuimos un poquito más y definimos la integral como un límite en sumas superiores, inferiores, que había que hacer rectangulitos chiquitos y bueno, era un poquito más complicado, pero me permitía hacer integrales de formas más complejas. Después de eso vimos el teorema fundamental de cálculo y Garrow, que ahí, si yo lograba conocer una primitiva, no me importaba qué tan extraña fuese la gráfica. Ya no tenía que ser un rectángulo o un cuadrado, la gráfica podría ser cualquier cosa, y siempre y cuando yo conociera la primitiva, iba a poder integrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, Bien. Entonces uno ahí pensaría, qué maravilloso, si yo conozco la primitiva, puedo integrar. No me complico más con sumas superiores, no me complico más con nada. Pero ¿cuál es el tema? Que no toda función tiene una primitiva que se pueda escribir con funciones elementales. Toda función bajo esta hipótesis tiene primitiva, no es que no la vaya a tener, pero no se puede escribir usando polinomios o senos, cosenos. No hay manera de escribirlo. Y en los casos en que sí hay manera de escribirlo, a veces tampoco es tan fácil darse cuenta. Porque que tenga primitiva no quiere decir que yo me vaya a dar cuenta cuál es. Entonces, acá es donde entran estos dos métodos. El que vimos la vez pasada de partes, ¿no? Que aplicaba cuando teníamos la integral de productos de dos funciones. Y ahora esta sustitución o cambio de variable que aplica cuando tenemos una integral muy particular que es de esta forma. Es una función evaluada en otra, multiplicada por la derivada de lo que está dentro. Ahora, así visto esto, es un delirio, digo, no salgan corriendo si no entienden nada de lo que hay. Lleva su tiempo a entender lo que aparece ahí. La gracia ahora es empezar a hacer ejercicios y como decían ustedes, el primer paso a lo difícil es identificar quién va a ser F, quién va a ser U. Pero les pregunto, ¿les suena, eso que aparece ahí, les suena conocido? ¿Se le hace ruido de algo? Eso que marqué en azul. Es lo mismo de sí, las derivadas, ¿no? No Sí, me la acuerdo ahora cómo se de llamaba. la regla de es la la, cadena. Tiene que ver con la regla de la cadena. De hecho, la demostración de este teorema es a partir de la regla de la cadena. Tiene que ver con eso. Y bueno, y partes tiene que ver con la regla del producto.
que quieren integrar un producto. Entonces ahí hay la demostración de partes y usando la regla del producto. Entonces, veamos ejemplos para empezar. Supongamos que queremos hacer la integral entre 0 y 1 de x por seno de x al cuadrado de x. Estoy inventando, pero va a funcionar. Entonces, como decíamos, igual que regla de la cadena, ¿se acuerdan que en regla de la cadena el primer paso era identificar bien quién era f y quién era u? Y después era para ver quién derivábamos y quién metíamos adentro de quién. Acá es lo mismo, el primer paso antes de hacer nada es identificar quién es f y quién es u. Entonces, ¿qué les parece acá? ¿Quién será u y quién será f? X al cuadrado es u. Es que la 2 es U y F es seno. Ahí va, tiene toda la pinta, ¿no? Si yo digo que esto es u, si u de x es igual a x al cuadrado, entonces la derivada de u, ¿cómo es? 2X. 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 Entonces ahora vemos qué pasa ahí. Y dijimos que el f es seno. ¿Sí? F de u va a ser seno de u. Entonces tengo f, tengo u. Ahora u' es 2x. Acá tengo una sola x. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no funciona el método? ¿Que no lo voy a poder usar? No, no puede ser que U sea todo, o sea, lo que nosotros le pusimos a F, tomarlo como U. A seno de x al cuadrado. Sí, porque si no te queda bollando la X esa o no. Lo multiplicamos por 2. Respondo primero a la primera duda. El tema es que si vos tomás todo esto como f, o sea, como poder se puede, pero vos necesitas que esto te da la forma de una f con una u adentro. Y si todo esto es f, ¿quién es u? Y Claro. si todo eso es U, Si todo esto es u, ¿quién es f? O sea, es lo mismo, ¿no? Si yo digo que todo esto es u, entonces yo tendría que aplicarle f a esto. ¿Y quién es f acá? dentro de eso, ya está. Porque u tiene que ser como una función chiquita que f la evalúa ahí, digamos. F no puede ser X. F que sea x. Claro. No, ahí no porque no estás evaluando nada, ¿no? Si f es x, ¿quién es u? El mismo tema, ¿no? Nosotros hoy tratamos de meter U' dentro de la integral. Sí, hay que hacer eso. Ahora vamos a eso. Ahora respondiendo las dudas. Es lo que decía el compañero, hay que multiplicar por 2 para que aparezca. Y ve afuera Pero por un medio, ¿no? ahí va, lo que dice Mauro ahora es lo que decía generar en el chat. Pero yo multiplico por 2, la igualdad no vale, que cambié la ecuación. Entonces, es lo mismo que hacíamos cuando sumábamos fracciones. Yo multiplico y divido por lo mismo. Entonces, como multiplico y divido, el cociente ese me da 1 y no cambié la ecuación. Entonces, acá puedo venir y decir, tengo x, pero necesito 2x. Porque la derivada era 2x y yo tengo x. Pero puedo multiplicar esto entre 2 y dividir entre 2. Ah, ahí va, está. Ahí ahora entiendo por qué X no puede ser F, porque vos tenés que tener U y U' dentro de la integral. Ahí va. Eso. Ah. Entonces, esto ahora 2x, este 2x acá sí es u'. Y este, un medio que me quedó acá, lo puedo sacar para afuera. O sea, o lo puedo dejar, no me molesta, pero como es constante, lo general es las constantes las sacamos por afuera de la integral. Entonces ahí logré que aparezca u, logré que aparezca f, logré que aparezca u'. Pareció todo lo que está acá. O sea, el un medio lo agregaste para hacer aparecer U', ¿no? Claro, ok. Yo Ya. tenía, en la expresión original tenía x, pero u' era 2x. Está bien, yo le pongo un 2 para obtener el 2x. Pero si yo solamente lo multiplico por 2, la ecuación me cambia, estoy integrando otra cosa. Entonces, para poder multiplicar por 2 y que la ecuación no cambie, también divido entre 2. Entonces, multiplicar por 2 y dividir por 2 es lo mismo que no hacer nada, pero después lo agrupo distinto. El 1 medio lo saco y el 2 lo junto con lo x. Bien. Esto es una regla súper genial y que pasa muchas veces. Si ustedes calculan u',
y en su expresión que tienen, su integral, la función que quieren integrar, no aparece exactamente U', sino que aparece U' multiplicada por algo, a eso no es un problema. Multiplican y dividen por lo que haya que multiplicar para obtener U' y siguen. Una pregunta, ¿Sí? porque como que, o sea, recién ahora que lo nombran, o sea, como que me doy cuenta de esto, pero si no me doy cuenta, ¿puedo usar, por ejemplo, el cambio de variable para seno de x a la 2 y después usar producto? Tipo, si no me diera No, cuenta de que... no porque tiene que aparecer U'. Para aplicar cambio de variable tiene que aparecer toda esta expresión. Y vos lo que me decís es seno de x al cuadrado es f de 1 nada más. Pero si no está U', no lo puedo aplicar. Si acá no ves una x multiplicando, no lo puedo aplicar. O sea, siempre el otro término que está multiplicando tenés que hacer que se transforme en U'. Tiene que ser U' a menos de una constante. No es que yo lo tengo que hacer. Digamos, si la diferencia es más que una constante, si acá me apareciera, por ejemplo, el logaritmo de x, ahí fui. Porque del logaritmo de x a x no estoy multiplicando por una constante, es otra función. Ahí sustitución no me sirve. Lo que, digamos, el único caso en que puede pasar que me sirva y que no aparezca exactamente U' es cuando aparece un múltiplo de U'. Es decir, U' multiplicado por un número. Pero si aparece otra función en vez de U', esto no me sirve. ¿No? Tiene que aparecer esto que está acá. Tiene que aparecer una función U con una función f que le hace algo a esa U y después la derivada de esa U. A menos de vuelta, multiplicar esa U por una constante. Ok, gracias. Entonces, tenemos ahí identificado quién es f, quién es U. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo cambian los límites de integración. Antes eran A y B, ahora es U de A y U de B. Entonces, el cambio de variable lo que me dice es que la integral entre 0 y 1 de x por seno de x al cuadrado, que es lo que teníamos antes, va a ser igual a, tenía este un medio que se dio para afuera, un medio por la integral entre U de 0 y U de 1, que ahora vemos cuánto vale, de f de U es seno de U. Ahora lo que hago es integrar contra U. Entonces, digamos, lo que antes llamaba X ahora llama U. Y de esto sí conozco una primitiva. La primitiva del seno, ¿cuánto es? Primitiva. Coseno. Menos coseno. Menos coseno. Menos coseno, ¿no? Lo tuve que buscar. No, está bien, de poquito nos vamos aprendiendo. Entonces, U es X al cuadrado. ¿No? Entonces, U de 0, ¿cuánto vale? Te da igual, ¿no? Cero. Bueno, justo en este caso me da igual. 0 al cuadrado es 0. Y cuando voy a 1, 1 al cuadrado es 1. Pero no, fue un mal ejemplo en ese sentido, porque no siempre va a quedar igual. Hay que ver cuánto queda. Justo acá quedan los mismos, casualidad. Ahora van a ver otros que no. Sí, si fuese un 3 sería 9. Ahí va, si después de un 3 sería de 0 a 9, por ejemplo. Ahí va. Entonces, un medio de la integral entre 0, qué fea integral esta. Integral entre 0 y 1 de seno de U, de U. Y acá, comentario, acá que aparezca U, no es que se hace distinto, porque yo estoy integrando contra U. Entonces, es como que acá hubiese una X y acá una X. Las primitivas hayan iguales. Simplemente Profe, le cambié la etiqueta. ¿y el menos coseno? ¿Dónde va? Sí, yo me quedé pensando también. Es la integral después, el final sería. Claro, es la primitiva todavía, o sea, lo dijimos, pero todavía no Es para calculé esta No cuando, integral. llegamos. es para cuando apliquemos bar. Claro, es que ahí va, es cuando aplicamos barro. Ahora lo único que hice fue calcular cuántos son los límites de integración. Entonces, ahora voy a eso. Lo que sabemos es que la primitiva de seno es menos coseno. Primitiva de seno de x, de seno de u, es menos coseno de u. Entonces aplicamos barro. Va a ser un medio por menos coseno en 1 menos coseno en 0. 1, 2, 3.
Coseno de 0, ya sabemos cuánto vale. Vale Mm, 1. Coseno de 1, bueno, eso sí es un número. O sea, no es fácil de escribirlo, lo dejamos ahí. Coseno de 1. Pues ahora simplemente operar. Menos menos es más, y va a quedar un más sumando menos coseno de 1 sobre 2. Y eso es lo que da la integral esa. La gracia es eso, esto nos permite transformar el integral de un tipo muy particular, porque tiene que aparecer una f, evaluar una u y multiplicar por la derivada de esa u. Si logramos identificar eso, podemos cambiar esa función por simplemente f de u, y esa f de u tiene una primitiva elemental, como acá. Ya sabemos que la primitiva seno de u es menos coseno. Pero al principio no sabemos cuál es la primitiva de x multiplicada por seno de x al cuadrado. Eso no tiene una primitiva muy elemental. ¿Puedes bajar un poquito? Que quiero corroborar algo. Ah, mm, si yo pongo menos coseno de 1 más 1 sobre 2 es igual. Menos coseno de 1 más 1 sobre 2, sí. Sumar, o Ahí. sea, cuando sumas, no. Ta, ta. Bueno, a veces poner un término delante del otro. No, está bien la duda, digo, pero ese es el famoso, el orden de los factores no altera el producto. O sea, eso en realidad es para la multiplicación porque es el producto, pero también vale para la suma. Pero te hago una consulta, Bueno, ¿no? ¿Por qué nos quedó 1 menos coseno de 1? O sea, porque ahí no te queda menos coseno de 1 más 1. Es lo que preguntó la compañera, es lo mismo. Acabo de preguntar eso, Nati. Te juro que te estaba escuchando, pero no, El no orden no entendí. importa, ¿no? Pongan números. O sea, estos son números. No pongo cuánto vale porque no sé cuánto vale. Es coseno de un radián. Sí, si lo haces con la calculadora pones el Por resultado. eso, debe ser 0 con algo. Entonces, como Sí, no quiero sí. aproximarlo, le dejo es como si apareciera pi. Como no quiero aproximarlo, pongo 3,14 y dejo pi. Pero acá sí, coseno de 0 sé que es uno exacto, entonces ahí sí lo pongo. Pero poner, Claro, por pero ejemplo, lo que yo digo es, o sea, yo digo en la parte voy a eso, negra. voy a eso. 5 menos 3, ¿cuánto es? No, 2. Y menos 3 más 5, También. Hay dale. dos. también es 2. O sea, no importa cómo lo pongas. Por lo general se trata de poner el que tiene signo positivo a la izquierda, si es que hay un signo positivo. O sea, no es que esté mal si lo escribo al revés. Simplemente que queda como más bonito porque empieza con el número. Sí, Acá sí, empieza con un menos y después está sumando algo. Queda como raro escrito. Pero no es que esté mal, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. genial. ¿Vemos más ejemplos? ¿O quieren repasar algo de este? Vamos a hacer más Yo ejemplos, quiero, por si favor. lo que quiero pasar nomás es el 2 que le pusiste adelante de la A. O sea, transformaste el X en la derivada de 1. Si querés llamar de transformar, sí, transformé. O sea, yo lo que decía hoy. Si no aparece U, lo único que me puede servir es que aparezca un múltiplo de U. Que es lo que pasaba acá. De U no, de U', perdón, de la derivada de U. La derivada de U era 2x. En mi expresión original, que se está acá en negrita, se ve más pintando rayones, no aparece 2x, pero aparece x. Entonces yo multiplicando y dividiendo, logro que aparezca el 2x. Ahí está. Ese es el truco, si quieren llamarlo así. Lo que no puede pasar es que acá aparezca x al cuadrado, por ejemplo. Porque ahí no lo puedo arreglar, no puedo llevar x al cuadrado 2x multiplicando por un número. Porque son funciones distintas, totalmente distintas. Si hubiese aparecido x al cuadrado ahí este método no me sirve. Estoy mirando el celular y me escribe uno de los gurises. Parece que estuvieras durmiendo. Profe, tengo una consulta. ¿Podemos hacer algún ejercicio parecido Dice, al, me pone, no me dio para la foto. Para que le voy a silenciar a todos. Y el que quiera hablar se desmutea. Un ejercicio parecido. uno parecido al ejercicio 2 del informe? Porque ahí, por ejemplo, X ya tiene un parámetro adelante, ya tiene un número adelante, ¿no? Si yo
busco que sea U'. Bueno, pues, o sea, como hacer uno parecido, no sé, porque si hago uno parecido lo van a sacar al toque y no es la idea. Pero están integrando y ese parámetro A está multiplicando. ¿Qué pueden hacer con ese parámetro A? Ese lo saco para afuera y después busco que uno que multiplique Que la te funcione. X. Sí, eso. Está Bien, está. la idea. Siempre que haya parámetros multiplicando, números multiplicando, no me complica, multiplicando, dividiendo, ¿no? No me complican porque los puedo sacar para afuera de integral. Entonces, este es usando. Esto ya no cambio variables y de partes. Entonces, veamos alguno de estos. No sé si intentaron hacer algo del 4. Bueno, vieron hoy en teoría en realidad, así que. Yo no, profe. No, está bien porque vieron hoy en el teórico este método. Me llama la atención las que están dividiendo en Por el, ejemplo, en el el 5. Bueno, vamos a ese directo. Por ejemplo, ¿cuál? Y la de X, esa misma, por Bueno, ejemplo. veamos esa. Esto es del ejercicio 5. Entonces, el ejercicio ya nos dice que sale por sustitución. Eso es un comentario. En un parcial o un examen no tiene por qué decirle con qué método sale. Acá porque recién lo estamos aprendiendo, el ejercicio le dice explícitamente usen partes o usen sustitución. Pero es parte de aprender cuándo lo pueden usar. No siempre pueden usar partes y no siempre pueden sustitución. Hay que entender el mecanismo o la expresión como tiene que ser para que funcione. Entonces, este nos dice que tenemos que aplicar sustitución, cambio de variable, sustitución. Entonces, mientras ustedes van mirando la expresión para ver si encuentran la F y la U, yo vuelvo a escribir acá qué es lo que decía sustitución. Ustedes intentan encontrar quién sería F y quién sería U. Y la U sería X cuadrado más 1. Bien, puede ser. Yo pondría X cuadrado más 1. Y para mí también. Sí, también. Y la U' sería 2X. X. 2X, sí. Le puse cancelar, me está jodiendo. Pero la arriba. Copiamos este. Todo muy lindo y entonces dijeron de hacer U que sea X al cuadrado más 1. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cuál fue la intuición que le dijo que U sea eso? Que U' va a ser 2X. Ahí va. Y lo que aparece acá es parecido a U' menos una constante, como hay, ¿no? Entonces, así es como se hace esto, digamos. Yo miro la expresión y digo, bueno, tengo que encontrar una F, una U y una U'. Y se empieza a probar literal. Yo digo, si esto es U, U' es 2X. Yo tengo X acá. Entonces estoy, a menos una constante estoy, me va a servir. Después tengo que ver quién sería F, ¿no? Pero vamos a poquito. Pongamos que U es ese, que está bien. U de X es X al cuadrado más 1. Y por lo tanto, U' de X es 2X. Entonces tengo U y tengo U'. Me falta identificar quién es F. Y F es X. No. F tiene que agarrar U y tiene que hacer algo con U. Sería U dividido. X dividido U. No, de vuelta, U es esto. Sí. ¿No? F tiene que agarrar U y hacer algo con esa U. Tengo una consulta. No puede ser U la X, porque igual o sea, si la X es U, la derivada va a ser 1 y también está en la función. O sea que O no, así no pone- lo puedes razonar. como podés, pero poner U igual a X, no estás haciendo un cambio de variable. Te va a quedar todo igual. Te va a quedar todo, pero con U. Te va a quedar U 1 sobre 1, no. de U al cuadrado más 1, y es la misma integral. O sea, no. Lo único que hiciste fue, donde había X pongo U, pero la dificultad es la misma.
Te entendí. Por lo general, poner que U sea X no resuelve nada por eso, porque lo único que estás haciendo es cambiar el nombre, pero es la misma integral. Habían dicho Ok. algo de sobre la F ahí, me gustó. Dije 1 sobre U, pero no sé. ¿Sí? Es eso. F de U es 1 sobre U. Porque acá U está dividiendo, no está multiplicando, no está sumando, está dividiendo la expresión. Sí. Entonces F lo que tiene que hacer es agarrar U y invertirlo, hacer 1 sobre eso. ¿Se ve eso? Ah, porque claro, después si... No, igual, no Fijarse terminé. fijarse que ahora juntamos esto, F de U de X multiplicado por U' de X va a ser U' es 2X y F de U de X es dividir entre U y U es X al cuadrado más 1, entonces es 2X dividido X al cuadrado más 1. Y ahí es cuando obtengo algo muy parecido a esto, pero o sea, la diferencia es multiplicar por un 2. Pero para que el U aparezca dividiendo, la F tiene que ser 1 sobre U. O sea, esto es una función compuesta, ustedes mismos me dijeron, es como si fuese arriba de la cadena. Yo tengo mi X, lo mando a una primera cajita que es U, Sí. de acá sale un U de X, y eso lo mando en una segunda cajita que es F. Y acá sale F de U de X. Entonces ustedes me dijeron, bien, X al cuadrado más 1 es U. Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Pero Bien. F tiene que hacer algo con ese U. ¿Y cómo me doy cuenta? Mirando la expresión. Acá lo que yo ya me gusta dividiendo. Entonces, ¿cómo hago para hacer que divida? Bueno, tengo que invertirlo. No tengo U, sino que tengo 1 sobre U. Entonces, cuando multiplica a U', multiplicar por el inverso es dividir. O sea, 1/2 por 5 es 5 dividido 2. Entonces, multiplicar por el inverso, que acá está multiplicando, multiplicar por el inverso es dividir. Y la X que entonces queda 2X. ¿Cómo, perdón? Sí, pasó un punto justo, perdón. La X queda como 2X entonces. No, voy a tener que hacer lo que hicimos hoy, que todavía no lo escribí. Yo lo que digo Claro, es que F de U me por U, faltan partes. claro, F de U por U' con las direcciones que hicimos me queda 2X sobre X al cuadrado más 1. Eso es lo que yo digo. Ujú. Ahora, el otro punto es que eso es muy parecido a esto, pero no es lo mismo. Pero la diferencia es que está multiplicando por un número. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, cuando multiplica por un número, no me complica la vida, porque yo lo puedo hacer aparecer ese número. Sí, hacemos lo mismo que Claro, sobre es 2. hacer lo mismo que hoy. Pero de vuelta, esa siempre es la parte fácil. Yo logro que quede la misma presión que tengo que integrar a menos de multiplicar por un número. Después multiplico y divido por ese número que me falte y listo. Eso no es difícil. Lo difícil es entender quién es F y quién es U. Eso es lo que lleva. Esa es la dificultad del método. Yo tengo que mirar la expresión y tengo que darme cuenta quién es F y quién es U. Hay algunos candidatos obvios, como decía hoy hace ratito. El U nunca va a ser el X. Poner U de X igual a X no sirve de nada. O sea, no es que esté mal, pero no sirve de nada porque simplemente cambiar la X por la U y es la misma integral, entonces le queda igual de difícil. Entonces, ese es un candidato que saben que no vale la pena usar. Y después no había muchas más cosas acá. Era agarrar esto como F, pero, o sea, X al cuadrado más 1 como F. Si F fuese eso, ¿quién es U? Y U tendría que ser X. Entonces no me sirve, porque dijimos que U igual a X no me sirve. Agarrar todo como F, ¿quién sería U? De vuelta, si agarro todo Agarrar como todo F, como uno, tenés F. ya va, y si agarro todo como uno, tengo F y no solo eso, sino que U' tampoco aparece. Pero cuando deriva Claro. esto, aparece otro cociente. Y literal es así, o sea, uno va viendo, veo que prueba y error hasta que encuentra el que le sirve. Uno cuando después tiene más experiencia, mira y más o menos se da cuenta. Como pasa con las derivadas. Al principio, uno le cuesta mucho, por ejemplo, diferenciar un producto de una regla de la cadena. Cuando aplica uno y cuando aplica otro. Lo que sucede es que al hacer muchos ejercicios, uno más o menos le agarra la mano y sabe diferenciar eso. Entonces acá es lo mismo. Al principio le va a costar un montón y está bien, pregunten, si no entienden por qué elegimos ese USF, pregunten porque está bien preguntar en esta etapa de aprendizaje. Está bien preguntar siempre, digo, pero es más que válido preguntar en esta etapa de aprendizaje
Y van a ver que después, haciendo ejercicios, uno gana cierta intuición y bueno, va, digamos, más rápido en este tipo de cuestiones. Entonces, antes de seguir con este ejercicio, ¿alguna duda de por qué esta es la elección correcta de U y F? No. Entonces, pasemos a esto. Tenemos la integral entre menos 1 y 1 de x dividido x al cuadrado más 1 de x. Mismo truco que hoy. Multiplicamos por 2, ya, hacerlo más grande. La integral entre menos 1 y 1 de x sobre x al cuadrado más 1. Entonces, multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, por nuestra elección de f de u, lo que había arriba era 2x, multiplicamos por 2, pero si yo solo multiplico por 2, cambia la integral. Yo no quiero cambiar la integral. Entonces divido entre 2. Y como ya sé que si divido entre 2 es, lo voy a sacar para afuera, lo pongo acá. Tengo una duda también con eso. ¿Sí? Eh, ¿Eso no multiplica también el término de abajo? No, producto de fracciones, ¿no? Digamos, 3 por 5 medios es 15 medios. Porque el 3 como fracción es 3 sobre 1. Y multiplicar fracciones era numerador, numerador, denominador, denominador. Línea, Por línea. eso. Y ahí no tenés 1 por 2x y 2 por x cuadrado más 1. Claro, pero este lo saco para afuera, porque este no lo necesito. Yo necesito el 2x nada más. Ahí va. El que queda afuera me lo olvido. No, no, no te lo olvidas. Lo sacás para afuera porque está multiplicando. Después, a la última integral hay que tenerlo en cuenta. Ahí va. Ese es el tema de que vos puedes elegir en qué orden hacer las operaciones. Claro. Yo puedo hacer, por ejemplo, 5, multiplicarlo por 3, y todo esto, vamos a por 4, para que quede más lindo. Y todo esto dividirlo entre 2. 5 multiplico por 4, entonces va a ser 20, me queda 20 sobre 2 y eso es 10. Pero también podría ser 5 multiplicado por 4 medios. Y eso es 5 por 2 y también es 10. Ese es el tema de cuando yo estoy multiplicando y dividiendo, tengo esas dos operaciones juntas, yo puedo elegir cuál hago primero. Si hago 5 por 4 primero o hago 4 por 2 primero. Entonces ya acá puedo elegir si primero multiplico todo esto por un medio o si primero multiplico esto y después lo otro. ¿Y por qué hago el del medio sacar para afuera? Por acá conseguí lo que quería, digamos, acá ya conseguí esta expresión. Entonces, todas las constantes que no me sirven, o sea, las necesito para que la igualdad no cambie, pero no me sirven porque ya logré el objetivo, las hago para afuera integral. ¿Sí? Entonces, acá logramos que apareciera el U', y acá está el F de U. Entonces, esto va a ser igual a un medio de la integral entre U de menos 1 y U de 1 de F de U de U. ¿No? Y dijimos que F de U era 1 sobre U. Entonces, 1 sobre U de U. Acá, F de U. Es lo siguiente que tenemos que hacer ahora. Allá la primitiva. Sí, podemos hallar la primitiva, pero cuando vayamos a aplicar barro, ¿qué vamos a tener que hacer antes de aplicar barro? Tenemos que allá primero evaluar los puntos. Ahí va, tenemos que ver los límites. O sea, está bien, en principio podemos hallar primero la primitiva, pero cuando vayamos a usar barro, vamos a tener que calcular esto igual. Entonces recuerden quién era U, era 2x. No, perdón, x al cuadrado más 1. Entonces estamos evaluando U En 1. y en menos 1. Es x al cuadrado más 1. Entonces, U en menos 1, ¿cuánto es? Te Ambos nos van a da. dar Ah, bueno, 2. 2, te da 0. Este da 2 y U en la 1 también es 2.
Entonces va a pasar lo que dicen los compañeros. Al final del día esto es 1/2 por la integral entre 2 y 2 de 1 sobre u de u. Entonces, en este caso la primitiva también es sencilla, ya la conocemos, es el logaritmo, pero no es ni siquiera necesario hacerlo, porque recuerden que siempre que integramos entre el mismo número arriba y abajo, eso es 0. Básicamente porque estos dos numeritos lo que me están diciendo es el ancho. Entonces, si pensamos en área, ¿no? Anchos por alto, los numeritos de la integral me dicen el ancho, si el ancho es 0, no importa qué tan alta sea la función, 0 por algo me va a dar 0. Aún así, si no se dan cuenta, hacen la primitiva. Esto con primitiva sería 1/2 de el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 2. Y eso es 0. Bien, no sabía eso de que cuando es el mismo número siempre es 0. Claro, pero pensalo geométricamente. Tenés A y B, y la integral es el área entre el eje X y el gráfico de la curva. En este caso, la integral me da esto. Pero yo hago que B se acerque cada vez más a A, al extremo. Acá el área va a ser más chiquita. Y si lo sigo acercando al extremo de que A sea B sean iguales, es como que me queda esta rayita nada más. Pero esa rayita no tiene área. Tiene longitud, porque tiene un largo, pero no tiene Claro, área. si A es igual a B. Está bien, bien. Por eso decía que es como que tiene ancho 0, porque el alto me lo da la función y el ancho me lo da el largo del intervalo. Entonces, si A es igual a B, no tengo ancho, no tengo base. Entonces, es 0. Esa es una manera de pensarlo. Bien. Acá, porque la primitiva de 1 sobre u es, bien la pregunta lo escribo, es el logaritmo natural. Primitiva de 1 sobre u es el logaritmo natural de u. Y después aplicamos algo. La primitiva de 1 sobre algo es el logaritmo natural de ese algo. Depende que se hace algo. Ah, bien. No se puede usar como regla general. No. Solo de 1 sobre u. Sí, sí. No, bueno, como de 1 sobre X también. Pero por eso, ¿Por qué eso es cambias U por X? Está bien. lo que decía hoy. Si estás cambiando el nombre, no, es lo mismo. 1 sobre u y 1 sobre x es lo mismo. Sí, 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 eso lo entendí, pero tampoco porque Pero, por ejemplo, es algo iba general, claro. esto no es el logaritmo de x, No, es no, el ahí va. logaritmo de x al cuadrado. Eso. Bien. ¿Dudas de este ejercicio? No. Vamos al práctico entonces. ¿Qué otro quieren ver? El que está al lado, capaz. Este de acá, el del medio. Sí, si les parece, o sea, a mí cualquiera me sirve, pero. Ese está bueno porque va a llegar a 4x. Hay que multiplicar por otra constante. Sí. Bueno, entonces, No no sabía, vuelta. por eso lo elegí. Bien, de vuelta. El ejercicio ya me dice que es por sustitución, entonces yo tengo, digamos, la mitad del trabajo hecho, porque ya sé que tengo que aplicar. Así que el primer paso es identificar quién va a ser F y quién va a ser U. Está medio facilón. U es X3 más 10, ¿Cómo te diste cuenta? ¿O por qué pensás? porque U' es 3X2 y ya tengo X2. Ahí va, ¿no? Como hoy. Esto no es exactamente U', pero lo es a menos de una constante. Entonces, en Saco esa la razón me constante sirve. por afuera y queda X2. Ahí va. Entonces, U de X va a ser X al cubo más 10. Por lo tanto, U' va a ser 3X2. ¿Y F quién es entonces? Raíz La cuadrada. raíz. La F va a ser la raíz. ¿No? Porque acá no aparece U solita, sino que me aparece la raíz. Entonces el comentario, este es distinto a U', pero no es tan distinto, es distinto simplemente por multiplicar por una constante. Entonces lo puedo arreglar. ¿Cómo lo arreglo acá? Porque ¿qué debería multiplicar y dividir? ¿Cómo?
Repetí la O sea, pregunta. sacás el 4 para afuera y multiplicás y dividís por 3. Ahí va. 3/3. Yo puedo multiplicar esto y dividir entre 3. Acá consigo el U'. No, perdón. Acá consigo el U'. Y después me queda hacer 4/3 que no lo uso para nada. Entonces, como es una constante multiplicando, va a salir para afuera. Ahora lo escribimos por hijo abajo, pero la idea es esa. Ahí va. Entonces, la integral entre 0 y 1 de, vamos a poner así, 3/3 por 4x al cuadrado por la raíz de x al cubo más 10 de x va a ser igual a. Este lo necesito para el U'. Entonces la constante que queda afuera ahora va a ser 4/3. Entonces 4/3 por la integral entre u de 0 y u de 1 de f de u de u. Y f de u es la raíz de u. Así que la integral de la raíz de u de u. ¿Entendió eso? Fue un poquito más rápido. Entonces, Sí, lo mírenlo. explicaste medio rápido. Sí, por eso mírenlo, analícenlo unos segundos. Si no se entiende, pregunten y lo vemos. Bueno, yo lo que tengo que buscar es la f de u de u. Ahí va, capaz que hubiese estado bueno, no me di Hay cuenta. que evaluar ahora Sí, el ahora sí. qué. Voy a copiar esto, o sea, yo porque me acuerdo de la fórmula de memoria, pero Claro, bien. Hice trampa, estaba difícil verlo sinceramente. Ahora sí debería ser. O sea, tenemos quién es F, quién es U, y Ah, ahora sí, se me había perdido U'. sí, mala mía, mala mía. O sea, esto es lo que queremos llegar. tengo f de u, que es raíz de u. Y u lo evalúo en u', ¿Cómo que U lo evaluás en U'? los puntos. ¿Los Y no, límites de en U. integración? No, tenés que evaluar U0 y o sea, U en 0 y U en 1. Ahora lo hacemos a eso. En la raíz, ahí en f de u tengo que evaluar en 0 y en 1. El U es este, el único U. Ah, Evaluarlo en ah, 0 y en ah. 1. Tengo que evaluar entonces solo en el u, no en... Sí, solo en Bueno, U. porque raíz de u es f de u, sí. Es Esto es lo que estás integrando, claro. sí, es f de u. ¿Dudas de cómo llegamos hasta esta parte? Entonces No. allá, entonces allá es la derivada para eliminarla después, ¿no? No, no es que la elimines, es que necesitas que aparezca la derivada en la expresión Claro, para poder aplicar claro, la fórmula. digo, eso, me expresé mal, que necesitas para poder expresar la fórmula, digamos. Sí, Es lo que igual. decíamos al principio, esta fórmula solo aplica cuando yo puedo identificar esta expresión en mi integral. Entonces, tengo que ver quién es U, quién va a ser U' y quién es F y lograr, o sea, si logro hacer una elección de F y U de tal manera que F evalúa en U por U', entre muchos asteriscos, o sea, asteriscos de atención a menos una constante, sea lo que tengo que integrar. Entonces, U de X es X al cubo más 10. ¿Cuánto me 11, da cuando lo evalúo en 0? 10, 10, 10. 10, ahí va. Y cuando lo evalúo en 1, 11. 11, 11, perfecto. Entonces sí, eh, bajamos. quedaría 4/3 por la b cuadrada de 11 menos la b cuadrada de 10. No, por la integral de la raíz cuadrada entre 10 y 11. Claro, eso. ¿Está? Pero ya vimos cuál es la primitiva de la raíz. ¿Se acuerdan cómo es? Creo que ya la vimos. Si no la calculamos. No es complicado. No, vimos la derivada. Era 1 1 sobre... dividido 2 por la b cuadrada de No, u. esa es la derivada. Claro, esa es la Ah, derivada. No, vimos la raíz, estoy bastante seguro que sí. Igual digo, sale de la misma manera.
Porque ¿cómo podemos escribir la raíz de u? ¿De qué otra forma la podemos escribir? U a U a la la medio. un medio. ¿Cuál? Claro, Para. u a la un medio. Menos un Entonces, medio puede ser. no, a la un medio porque está arriba. No tiene No, signo no, pero que la negativo. integral. No, esa es la derivada. La derivada es 2, 1 sobre 2, u a la un medio. Pero la integral tiene que tener grado más grande. Cuando tenemos algo de u a la n, la integral me da un n más grande. Recuerdan que la primitiva era n más 1. Es 1 a la U a 1 la por medio. u, un medio por u a la menos un medio. No, creo que es U a la un Ah, medio no, más más 1 es. Ahí 1 va. Sí, está bien. dividido un medio más 1. Ahí va. Ahí. O sea, esto sí lo habíamos visto. La primitiva de cualquier función de la forma u a la n, donde n es cualquier número positivo o negativo, salvo menos 1, porque cuando es 1 sobre u, la primitiva es logaritmo, pero en cualquier otro caso se aplica esto a rojo, me queda esto. La raíz es un medio. Entonces, juntando esto, la primitiva de la raíz, primitiva de la raíz de u, es u a la 3 medios, que es un medio más 1, dividido 3 medios. Y eso es 2 tercios por u a la 3 medios. Entonces, una vez que tenemos la primitiva, aplicamos barra. Así que esto que está acá arriba sigue 4 tercios multiplicado por 2 tercios por 10 a la 3 medios menos 11 a la 3 medios menos 10 a la 3 medios. Mm, mm. Por dos tercios, por dos tercios, por dos tercios. Ah, porque es la constante por B menos A. ¿Cómo, perdón? Ahí quedó la constante por B menos A, ¿no? Aquella más B, aquella más A. A 11 y a 10. 11 a la 3 medios. No, No o sea, la es lo constante B es mismo, 11. pero Ahí va, si no es B menos A, no es es lo B mismo, claro. medios por A a la 3 medios. Esto va a ser 8 novenos por 11 a la 3 medios menos 10 a la 3 medios. Pero vieron cómo resuelve esto, porque al final hallar la primitiva en la raíz es relativamente sencillo. No hay que recordar lo mismo que recordábamos cuando derivábamos la raíz, que la raíz la puedo escribir como lo que tengo a la un medio. Pero esta primera expresión, Para confirmar, el U a la 3 medios sobre 3 medios, invertís el 3 medios de abajo y lo pasas multiplicando y por eso queda 2 tercios, ¿verdad? sí, está dividiendo, cuando pasa multiplicando, se da vuelta. Se invierte. Bien. Pero lo que decías es eso, la comparación de esto, ¿no? Anda a encontrar la primitiva de eso, Sí, claro. contra encontrar la primitiva de una raíz de una nada más. Entonces, esa es la fortaleza que tiene el método. La letra chica es que no siempre aplica, porque va a aplicar solamente cuando ustedes logren identificar un F y un U que haga que su expresión que quiere integrar sea de esa forma. Pero si Claro. no tiene esa forma, fuiste. No te va a servir el método. Si no tiene esa forma, seguro es que hay otro método. Claro, o puede ser, o bien sea directa, que la primitiva se halle de una nomás, o bien puede ser que aplique partes, o bien puede ser que sea otro método que no vamos a ver en el curso. Ok. En el curso no le vamos a preguntar sobre otros métodos que no, pero sepan que hay muchos otros métodos para Sí, cuando sí, aprendan claro. otro tipo de integrales. Bien. ¿Dudas de este ejercicio? Ahí se puede simplificar todavía, ¿no? Eh, El exponente decís. ¿No tiene el mismo oponente o no? lo están restando. Si estuvieran multiplicando o dividiendo, sí, pero cuando están sumando o restando, Es más difícil. No, No. Ah, está. no tenemos una María yo aproximación. entonces. A ver, me quedé pensando, pero porque tenemos algo en la forma a a la n menos b a la n. sí. ¿No Si es A tuviese, menos B a la N? no, no, porque si no, por ejemplo,
no se cumpliría el famoso a más b al cuadrado es igual a... No, Está bien, está bien. ya acá con 2 no es cierto, porque a menos b al cuadrado es a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. O sea, ni Sí, siquiera me queda el signo menos y me aparece el término extra. sí, 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 está. Por eso es que no se puede. Si fuese al revés, sí. Si fuese, por ejemplo, a a la n menos a a la m, ahí se podría sacar factor. O sea, lo de abajo es igual y lo de arriba es distinto. Puede sacar factor común, un a la a, puede hacer cosas, pero las bases son distintas y el exponente igual, en principio no. Ok. Se puede hacer mucha cosa. ¿Más dudas? Hay una duda en el chat. U, 3 medios. Ah, bien. Juntamos estas dos cosas. Nuestra función que queremos hallar la primitiva es u a la 1 medio. Y esto que está en rojo fue lo que vimos la vez pasada, o la otra, no me acuerdo ya. ¿Cómo es la primitiva de cualquier función de la forma u a la n? A esto de vuelta para n distinto a menos 1. Pero después de cualquier n positivo, negativo o fracción, esa función, esa formulita que está ahí me funciona. Entonces, bueno, mi n en este caso es un medio. Y un medio más 1 me da 3 medios. Entonces es eso. Y esto es lo que decía la compañera acá hoy. Como 3 medios está dividiendo, eso es lo mismo que multiplicar por 2/3. Es dar vuelta a la fracción y multiplicar. Genial. ¿Más dudas sobre esto? Una pregunta. Sí. Ahí cuando tuviste la primitiva de u a la sí, de u a la 1 medio, Ajá. sí, o sea, después cuando tuviste el resultado, tipo la primitiva que tuviste, perdón, la primitiva de u a la 3 medios, que es 2/3 por u a la 3 medios, después cuando lo pasaste a la ecuación de la integral, ya lo sacaste directo como factor común al 2/3. Sí, acá sí. Está. Sí. Gracias. Esta igualdad, si quieren, se va a row y sí, hice eso, que otro como el 2/3. ¿Más dudas? No, yo no. No, profe. Pero capaz que podemos hacer otro. Ah, no, sí, claro, por eso. Hasta las 21:10 más o menos seguimos con ejercicios y después hacemos lo de consultas generales, que pueden seguir siendo No hay ejercicios. tiempo. Alguno que hallar u prima sea más difícil, capaz. El último. ¿Harán? Capaz. Bueno. Vieron que este, como yo les decía hoy, ¿no? No dice qué método usar en principio. Sí. Simplemente dice, bueno, quiero calcular esa integral. Puede ser que salga con una primitiva directa, puede ser que salga con sustitución, puede ser que salga con cambio variable. En principio, los 3 caminos son posibles. Entonces, este ejercicio. Entonces, miremos a ver. Yo escucho ideas, a ver de qué camino será que sale con esto. Pasa que si derivas hacia la X, a lo que sea, te da lo mismo, ¿no? Será lo mismo a menos de una constante, ¿sí? Si haces el U, el 4X. Que el u sea el 4x. Entonces me queda e a la u más 3 dividido e a la u por una constante. No. Sí, no ayuda mucho. O sea, cambio mi comentario. No solamente no ayuda cuando u es igual a x, sino cuando u es un múltiplo de x tampoco. Porque que u sea un múltiplo de x no hice gran cambio de variable. No, no, yo ahí pensaba en realidad que podía quedar 3x a la 3 y me quedaba medio parecido al término de abajo, pero está, no. No, porque la derivada de e a la 4x es 4e a la Ese, 4x. sí, está.
Y e a la 3x no puede ser el u, medio siguiendo con el razonamiento del primero que hicimos, que habíamos tomado el denominador como u. Eh, Dos comentarios. Como poder ser, en principio uno puede probar cualquier cosa. Siempre, o sea, lo que decía hoy, siempre y cuando yo logre que aparezca un F, un U y un U' multiplicado, me va a servir. Segundo comentario, que esté en el dominador no me dice nada. Va a haber casos que sea el U, a veces que no. Probemos a ver qué pasa. Como decía hoy, cuando tenemos una idea, probemos. Pero ahí sí, porque e a la 3x es lo mismo que e a la x a la 3, ¿no? Sí. Entonces, podés hacer que ahí puedes tomarlo como un cambio como que bajaste un grado y tomás e a la x No, pero E a la 3x como u. queda como E a la 3x, no E a la x a la 3. Igual lo que dijo está bien, pero como nadie lo escuchó, vamos a seguir pensando en la parte. El look que propuso el compañero está bien. Ahora vemos por qué. Pero veamos qué pasa con esto. ¿Cuál, Sí, cuál fue el que dijo? Pues no escuché ahora eso. lo vemos, ¿Qué ahora es lo vemos. el E a la x a la 3? Me perdí en eso, por eso no le seguí el razonamiento. E a la x a la 3, propiedad de la potencia, cuando tengo potencia de potencia, multiplico las Ah, potencias. Entonces es lo mismo. Ah, claro. eso. Y el compañero decía agarrar esto como es lo que va a andar al final del día. ¿No? Pero quiero que sigamos con esto para que vean cuál es el problema. ¿Cuál es la derivada de e a la 3x? E a la 3x. Es 3 e a la No, 3x. no porque baja el 3. Ahí va. Ah, Arregla la cadena. La única vez que la derivada es igual a la función es cuando es e a la x, nada más. Pero si es e elevado a algo por x, ese algo tengo que derivarlo. Entonces, si esto es u, no tengo de u después, porque no aparece otro e a la 3x para que pueda ser el de u. Claro, ahí sí Y si este fuese el u, el de u, o sea, el u' va a ser un 4e a la 4x y tampoco aparece después para que haya la vuelta. claro. Entonces, esto es lo que me dice que está, que eso no va a poder ser el u. Entonces, lo que decía el compañero está bien. Te pregunto, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Cuál fue la intuición que te hizo decir que el u podía ser e a la x? Te pregunto porque está bueno para que lo pensemos todo por ese lado y decir, mira, capaz que así me puedo dar cuenta. Para poder bajar un grado, o sea, para ver que hay un u', tiene que haber, por lo menos que si lo ves como algo, como con una potencia, lo puedes ver que bajaste un grado. Por ahí más o menos razón. De poder transformar el E de manera de que me quedara un grado menos. Como tengo 4 y 3 de una manera podría, si lo tomo como una potencia. Claro. O sea, no está de todo bien, justo acá creo que funciona, pero bueno, no está de todo bien porque una exponencial no es una potencia. Y recién vimos, ¿no? Cuando derivamos sea la 4x, no baja de grado. Me queda ahí a la 4x de vuelta. Bueno, pero si tomo U a la 4 y Ahí abajo sí, tengo U a la 3, ahí bajé ahí sí bajaste la un potencia. grado. Busqué eso. Eso sí es cierto. Ah, entonces hay que ver si es tal cual así. O sea, va por acá, pero hay que ver si ya con esto me alcanza o no. U de x es esto. Es U', es lo mismo. Y yo si quieren, lo que puedo hacer acá es reescribir esta función usando propiedades de la potencia. Y tenemos que e a la 4x más 3 dividido e a la 3x es igual a e a la x a la 4 más 3 sobre e a la x a la 3. Eso es lo que decía el compañero, que como que baja la potencia, está bien. En cierto sentido, uno es una potencia menor que el otro. Yo tengo el u, tengo el u'. ¿Cómo hago aparecer la fórmula de partes? De parte no de sustitución, perdón. Pues lo que tiene que aparecer es f de u multiplicado por u'.
identificar f de u. ¿no? A ver cómo sería. 1 a la 4 más. No. 1 más 3 dividido u. F de U, 1, U, ¿cómo? Eso es F. U a la 4 puede ser más 3. Dividido U a la 3. O sea, toda la expresión que aparece. O sea, piensen, digo, yo no le digo ni que no salga ni que sí salga, va bien encaminado. Pero pensemos un segundo. No O esperen sea, que llegue la respuesta. Yo la verdad que no me estaría dando cuenta. Pero digo, hay Porque que en dar. realidad, si tenés el U es E a la X, pero el E a la X ahí lo tenés, o sea, tenés que buscar algo que le deje un exponente a la 4, pero abajo lo tenés con un exponente a la 3. Entonces no me doy cuenta qué función le puede dar un exponente distinto al U. No, me perdí ahí. ¿Cómo? Claro, porque si el F es F de U, ¿verdad? Tendría que ser un F de U. Sí, tiene que ser una función que consume en U y me vuelve algo que depende de U. Claro. Entonces, ¿qué función no, o sea, existe una función que le deje un exponente distinto al U, porque ahí tenés, o tomás uno como U y el otro como U'. No, o sea, es que no te sigo, porque F puede Claro, ser lo porque que vos tenés un E quieras. a la X a la 4 más 3. Sí, Y abajo tenés un E a la X a la 3. sí. Ah, el E a la X es U y es U'. Ajá. Pero F puede ser todo, como decían los compañeros ahí, ¿no? O sea, F de U puede ser que fuese toda la expresión. No digo que esté bien, digo que es una posibilidad. Y no tengo problemas con los exponentes. O sea, te No. pongo un ejemplo parecido. F de X igual a X al cuadrado más 3 dividido de X es una función. Sí, sí, sí. Pero ese no es el problema que hay acá. ¿Cuál es el problema que hay acá? Ya, pero si Eh, todas las funciones f de x, ¿Cómo, perdón? el U. Iba a decir que estaba pensando en sacar a X como factor común y ahí después lo va a multiplicar a F, pero creo que no va a servir. Y Yo si pensé sacamos lo los mismo, pero exponentes, no sé cómo dejar f de u. Porque, o sea, por lo mismo que decía Tamara, no se me ocurre una manera de dejar como que multipliques y te quedan los exponentes. Pero si U sea la X y sustituís arriba, ¿no quedaría? U es a la X y es arriba. Eso quiere decir poner U a la cuarta más 3 sobre U a la 3. Sí, había dicho eso hoy, pero me dijiste como que no, pero no resulta de otra forma. ¿Y el U', qué pasó ahí? Porque si yo pongo eso del U, ya conseguí toda la expresión y no está el U', ¿no? No, pero el F de U sería eso o no. Y lo que te digo, si el F de U es eso, yo ya tengo toda la expresión. O sea, para mí el f ¿Cómo me Ah, de doy sí, u cuenta tenés es de esa razón. eso? Sí, 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 claro. expresión, Está bien. pero con un e a la x de menos, ¿no? ¿Cómo? Claro, el u va a ser una expresión como esa, pero que le va a faltar un e a la x, digamos. O sea, no igual a esa, pero va por ese lado. Como que habría que sacar un e a la x de ahí, que es lo que va a ser u' multiplicando, y buscar la manera de que el resto quede así Vos decís como que vos quede querés que como no un e a salga. la x a la 3 más 3 sobre e a la x a la 3 por e a la x.
Pará, Algo no te, así no te es lo que seguí. algo así es lo que pienso, pero o sea, no se me ocurre cómo puede quedar el f de u. Ella Meter un dice sacar logaritmo un por e a otro la lado. x de factor común. Si pones e a la 4x sobre e a la 3x, o sea, para facilitar, digo, más 3 sobre 1, no, sí, Claro. no, más Lo 3 que, sobre dijo- 2. lo que dijo Mauro es el camino. Se puede sacar un factor común, pero acá el 3 morí, ¿no? Porque acá tengo que dividir entre un e a la x. ¿No? Porque para sacar factor común tengo que sacar de todos los términos. Ahí va. Pero el problema, que le preguntaba cuál es el problema, es que no hay manera de que aparezca u' multiplicando. ¿No? Porque u' es la exponencial, acá no hay ninguna exponencial multiplicando. Ahí sumando y dividiendo, pero multiplicando no hay ninguna exponencial. Entonces, eso me está diciendo que nunca voy a poder escribir esto así, porque no voy a poder lograr que aparezca un u' multiplicando. Terminarías haciendo la de la suma, ¿no? ¿Qué Algo quiere así. decir lo de la suma? Si separás, como te estaba diciendo hoy. Ahí va. La idea va a ser esa. En este caso, lo que hay que hacer es primero separar. Porque esto es una fracción, entonces lo puedo escribir como la suma de dos fracciones y me va a quedar la integral de una suma. Y una vez que tengo la integral de una suma, puedo integrar cada una por separado y después sumar. Por eso es lo que les decía al principio, no se metan a aplicar un método de una. Hay que mirar un poco la expresión y ver qué pasa. Mira que yo le busqué la vuelta. ¿No? Y está bien que le cueste, porque recién lo estamos viendo. Pero a lo que voy es que cuando se enfrenten a ejercicios, a no ser que se den cuenta al toque que puede pasar, sí que se den cuenta al toque cuál es la salida, no se encancillen en tiene que ser este método y hago magia para que este método funcione. No, o sea, no sabemos qué método es en principio. Hay muchos posibles caminos. Y no se resuelven con magia tampoco. Bueno, eso es cierto, pero más o menos. Entonces, esta expresión de acá, ¿cuánto me queda? E a la 4x dividido e a la 3x. Y a la X. E a la x, ¿no? Porque es e a la x a la cuarta sobre e a la x a la tercera o a la 3. Se restan los exponentes. Ahí va. Entonces, al final del día, era entre 0 y logaritmo de 2. La integral entre 0 y logaritmo de 2, más grande, entre 0 y logaritmo de 2 de e a la 4x más 3 dividido e a la 3x va a ser la integral entre 0 y logaritmo de 2 de e a la x más la integral entre 0 y logaritmo de 2 de 3 dividido e a la 3x de x. Esta ya la sabemos hacer. Era la X. Ahí va, la primitiva sea la x, entonces me queda e elevado al logaritmo de 2 menos e a la 0. ¿Y eso cuánto es? Y E a acá la- hacemos 1 y logaritmo 2. ¿Ese? no. No, no. Acá hay una uso de notación, ¿no? Sí, sí, Por lo sí. general en matemática cuando aparece log es logaritmo natural. Haces Sí. ln. Entonces, e elevado al logaritmo natural de 2, ¿cuánto me da? Me da 2. Porque recuerden que el logaritmo natural y la exponencial son funciones opuestas, o sea, funciones inversas. Se cancelan entre ellas, digamos, están compuestas y como son inversas se cancelan como cuando hacen raíz de x elevado al cuadrado, le da el x. Bueno, elevar e a la algo y aplicar logaritmo natural es lo mismo que esto, son funciones opuestas, entonces me da el parámetro que tenía al principio, por así decirlo. Entonces ahora vayamos a la segunda integral, integral entre 0 y logaritmo de 2 de 3 dividido e a la 3x. Primero, o sea, siempre primero lo que uno se pregunta es, ¿conozco una primitiva de eso? No. Ah, qué rápido se conocen, qué rápido se responden, digo.
Y cuando es no, es veloz. No, no. De una. Es, Pero tampoco buscaron mucho en, no sé, no agarraron una cuadernaria y se fijaron a ver si por ahí no aparecía, ¿no? La respuesta es que si, no, es, sí, pero si, lo- fue si como le Pero es muy que no va a sacás el aparecer. 3 y tomás e a la menos 3x, ¿Cómo, perdón, Freddy? si tomás e a la menos 3x, Ajá. este, necesitarías un tercio para... ¿Para querés ¿no? aplicar cambio de variable? Me parece que querés hacer. No, la primitiva No, está buscando. Ah, claro. no sé si tiene una primitiva muy evidente así rápido. O sea, la primitiva es relativamente fácil, quizás. No sé si es fácil. Pero ahí Pero no ahora, podemos usar lo que aprendimos recién, la sí. F, U, la... Bueno, ya que hablaste, ahora te toca decir quién es U, quién es F. Bueno, U es 3x Ahí va, y F es E a la U. ahí va. ¿No? Tengo todo. Esto es U, 3 es U prima, y esto sería F de U. O en realidad tiene que ser a la menos, ¿no? Porque está dividiendo, como ahí. ¿Se acuerdan hoy cuando Para, teníamos porque 1 sobre X, no sé qué? Porque la expresión tiene que estar multiplicando al final del día. Tiene que ser f de u de x multiplicada por u' de x. Si yo digo que f de u es e a la u, debería estar multiplicando, pero acá está dividiendo. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Bueno, dividir es multiplicar por el inverso. Y el inverso es poner un menos. O sea, f sería en acá. realidad 1 sobre e a la u. Entonces, cuando Ahí va. multiplico por u', llego. Yo quería ir para Te ahí, pero animás a no explicar sabía que eso de podías poner al nuevo? menos uno. Sí, eso es lo que usamos siempre con los polinomios y todo vale siempre. Un exponente negativo es 1 sobre lo que haya. Sí, pero ¿por qué llegaste al exponente negativo? Por eso que decía hoy, yo necesito que esté multiplicando. Si yo digo que f de u es la exponencial nada más, Sí. entonces estoy diciendo que lo que aparece acá es por a la u. Eso no es cierto. No está multiplicando acá la exponencial, está dividiendo. No en esta expresión. Ajá. Entonces, ¿cómo yo hago para algo que tiene que estar multiplicando? Estoy dividiendo, multiplico, pero multiplico por el inverso. No multiplico Ahí va. por e a la u, multiplico por 1 sobre e a la u. Ah, Y eso es lo que decía que es lo mismo que poner un menos. Entonces, ahora sí, explicamos partes. Partes no, explicamos cambio de variable. Así que la integral entre, integral entre 0 y logaritmo de 2 de 3 por e a la 3x de x va a ser la integral entre u de 0 y u de logaritmo de 2 de f de u. F de u, o sea, f es e a la menos u, o sea que e a la menos u de u. Entonces, u de x es 3x. ¿Cuánto es u de 0? 0. 0. ¿Y u de logaritmo de 2? 3 por logaritmo de 2. Ahí va, 3 por logaritmo de 2. ¿Y la primitiva de e a la menos u? Lo más grande, e a la menos u. 1 sobre la U. No, eso es lo mismo que e a la menos u, no es la primitiva. Ah, Yo tengo que derivar para que es E a la sumas 1, no, Menos e a la u. E a la Menos alta. 3. No, a la menos 3. no. Sí. Freddy dijo algo muy parecido ahí. Menos Menos E a e la a la U. u. Bien, eso no, ¿no? Porque cuando yo derivo, la exponencial queda igual, lo que hace es bajar el exponente. ¿No? Como decíamos hoy, e a la 3x, lo derivo, me da 3 por e a la 3x, pero la exponencial queda igual. Entonces, la derivada de menos e a la u es menos e a la u. No me queda e a la menos u. ¿Cómo lo arreglo?
sea, piensen así si quieren, ¿cómo es la derivada de a la menos u? Y a la menos 1. No. No. No, regla de la cadena. Menos. Ah, También no, menos C a menos la C a la menos U. U. Menos e a la C menos. a la menos 1. Esa es la derivada. Y en este caso también es la primitiva, porque esto como tiene un signo de menos, cambia, digamos. Yo derivo una vez y tengo el menos, derivo de vuelta y tengo el más. Si yo derivo esto, es Era menos. bravo ese, ¿eh? No, hay que aplicar regla de la cadena, no era bravo. No, el ejercicio entero, digo, que era bravo. Ah, el ejercicio entero sí, porque bueno, creo que le decía que no le decía cómo salía en principio. Había que pensarlo. En el parcial había algo de este estilo. Tenía C a la menos X. E a la menos F. Sí. No, A la C, Menos E a X. la menos X para derivar. no. Sí, es cierto. Entonces, integrar entre 0 y 3. No, ya tenemos la primitiva. La evaluamos nada más. Menos e a la 3 logaritmo de 2 menos e a la 0. E a la 0 es 1. Menos 1, menos por menos más. Ahí va. Entonces, todo esto es más 1 de vuelta. Y e elevado a la 3 logaritmo de 2. Era 2 logaritmos de 2. No. ¿Se cancela uno o se cancela? 8. No. Elevado a 8. ¿Cómo lo vieron? Queda 8. Porque el 3 lo pasás, queda logaritmo de 2 a la 3 y logaritmo va, menos 8 quedaría. No, 8. Es posible. La exponencial siempre es positiva. Una manera de hacerlo así, esto es e a la logaritmo de 2 a la 3. Y ahí lo que usamos fue una propiedad de logaritmo que vimos cuando vimos logaritmos. A la propiedad es que yo tengo multiplicando algo, un logaritmo, eso es lo mismo que pasar al exponente. A por el logaritmo de b es lo mismo que el logaritmo de b a la a. Entonces, de vuelta como hoy, como es e al logaritmo, se cancelan y me queda 2 a la 3, que es 8. Claro, pero tenías menos C. Como tal, menos después sí, pero esto es positivo. Esto es 8. Le meto el menos. ¿Y el menos C con el logaritmo se cancela igual? Sí, lo que decíamos hoy. O sea, el menos esta parte, la función es esta. Una vez que yo evalúo la función, después le pongo el menos. Porque el menos Ah, es multiplicar por menos 1, es la misma función multiplicada por menos 1. ahí va. Entonces te queda menos 8 más 1. Ahí va. O sea, todo esto sería 8, Sí. pero cuando lo juntamos con el menos es menos 8, y así me queda menos 8 más 1, Menos 7. pues menos 7. ¿Ah? Pero, ojo, que esta era la segunda integral, era esta. Entonces teníamos esta. Ah, claro, hay que sumarle 1. Esto hay que estar atento, y uno cuando termina tiene que volver arriba y decir, bueno, ¿qué era que yo tenía? Ah, no, pará, faltaba una partecita todavía. La integral entre 0 y el logaritmo de 2 de e a la 4x más 3 dividido e a la 3 va a ser 1 menos 7, y eso es menos 6. Ya me había olvidado del anterior. Sí, suele pasar eso. Hay Sí, que, yo ya no sabía lo que estábamos haciendo. suele pasar. Bien. ¿Dudas de esto? Después le digo, profe, ahora no. Claro. Un poquito ¿Cómo largo. estás para quedarte hasta las 11? Lo bueno es que Con esto te arruina la vida. así que bueno, mírenlo y va a quedar en la grabación, en las notas. Mi última, la que viene, si quedó duda, pregunta. ¿Sí? Buenas, gracias, profe. Así que hacemos 10 minutos, 15 de consulta del informe, si quieren. Ah, Sí, íbamos a hablar de las asíntotas, profe, ¿se acuerda? asíntotas, es verdad. Bien, Las verticales. bien. Y horizontales. Veamos asíntotas. Asíntotas. ¿Qué batirle? Ahora entré en duda. Sí, ya es drújula, lleva tiempo. Y bueno, ya uno llega a cierta hora de la noche que ya no. Asíntotas. Bien. Entonces, ¿cuál es su idea intuitiva? O sea, ¿cómo describirían con sus palabras lo que es una asíntota? Es donde la función tiende a infinito, así por un lado y por el otro.
Bueno, sí, no, digamos. La vertical es donde se corta la continuidad, puede ser. Ahí va, hay como dos tipos de asíntota, ¿no? Vertical y horizontal, pero una asíntota en el fondo no, es una recta donde la función se pega a esa recta, no la cruza, digamos. O sea, puede ser horizontal, entonces ahí me está diciendo el comportamiento de la función cuando x va a menos, más o más infinito, como decía el compañero anterior, o puede ser vertical y ahí me está diciendo que hay un punto en el dominio que la función no existe, entonces la función se pega a esa recta, pero no la cruza nunca. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, para fijar ideas, con f de x igual 1 sobre x? ¿Cuál es el dominio de esa función? Son todos los reales excepto el cero. Entonces en cero hay una asíntota vertical. Ahí va, en cero hay una asíntota vertical. Entonces, yo lo que yo puedo hacer es ver cómo se va a comportar cerca de cero. Eso es hacer el límite cuando x tiende a cero, digamos, que puedo acercar por un lado o por el otro. Entonces, imaginen que estamos con los x positivos, es decir, estamos de este lado. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a achicar el x? Tengo 1, o sea, x igual a 1 me va a dar 1. X igual a 2, x igual a un medio, perdón, me va a dar 2. X igual a un tercio me va a dar 3. Y en el límite cuando x tiende a 0, ¿cuánto me da? ¿Infinito? Nada, se va para Y arriba. se va para arriba, Claro. ¿no? Parte de por acá arriba, entonces. O sea que cuando x tiende a 0 por este lado, la función ahora sale así. ¿Cómo, perdón? Ah, bien. ¿Y qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa si yo me acerco a 0, pero cuando x es negativo? Se va para abajo. Ahí va. Se va para menos infinito, digamos, porque ahora estoy, regla de los signos, ¿no? Lo de arriba es positivo porque son 1 y lo de abajo es negativo. Sí, sí, sí. Pues, mismo comportamiento porque x se va haciendo cada vez más chico, entonces la división es cada vez más grande, pero por la regla de los signos es cada vez más chico, más grande digo, pero negativo. Entonces cada vez más menos infinito. Entonces la asíntota del estudio de asíntota es ese, en ese caso vertical. En este punto tengo problemas, no puedo definir la función ahí, no sé cuánto, o sea, no se le puede dar un valor en principio cuando x vale 0, pero puedo pensar qué pasa cuando me acerco de un lado y del otro. Después, bueno, viendo más cosas, pueden llegar a ver que el gráfico de esta función es así. O sea, eso no es evidente de la asíntota, digamos, la asíntota simplemente es el comportamiento ahí. Cerquita. Cuando yo detecto un problema del tipo estoy dividiendo entre 0, yo en ese lugar no puedo definir la función, sé que hay una asíntota vertical, entonces lo que puedo hacer es estudiar de ambos lados qué pasa. Y la asíntota horizontal, Profe, una pregunta. En esa función, pero si x vale 1, f vale 0 y ¿cómo pasa el gráfico por 0, 1? Por ¿cómo? 1, 0. No, Si x vale 1. si x vale 1, f vale 1, ¿no? 1 sobre 1. Ah, sí, perdón. Está. Nada. No O sea, apreté. esto queda como dos curvas acá que no se tocan. Justamente creo que decía un compañero que creo que fue Freddy. Hay una discontinuidad acá. La función viene y yo para seguir dibujándola, digamos, tengo que levantar el lápiz y se alinea acá. No puedo dibujarlo todo con un trazo. Y eso tiene que ver con eso, con que en X no la puedo definir. O sea, ahí me pasa eso. Entonces, esto es la asíntota vertical. ¿Cómo la detecto? Son los puntos en donde un denominador se hace cero. Básicamente porque esos son los puntos donde la función se va a ir a más o a menos infinito. Cuando divido entre 0 me voy a más o menos infinito. Entonces, el estudio de las asíntotas es eso, me paro de un lado y pienso un poquito, bueno, esta es la expresión que yo tengo. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0, en este caso, por derecha? Bueno, x es positivo, entonces se va haciendo cada vez más chico y aplico reglas de los signos y sé que se va para tal lado o para tal otro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la función fuese ahora 1 sobre x más 1? Vamos a hacerlo menos 1. En 1 sería. Ahí va, la asíntota ahora estaría en 1. Sería la raíz del de abajo. O sea, Sí, si tomás solo el polinomio de abajo. sí, por eso porque es cuando el denominador se anula. Y que anularse es la raíz. O sea que sí, lo puedes pensar así.
Entonces la asíntota va a estar acá y podemos hacer el mismo razonamiento. ¿Qué pasa cuando me acerco por acá? La verdad no estoy haciendo que x tienda a 0, sino que ahora x tiende a 1, porque me estoy acercando a 1. Pero me acerco por números más grandes que 1, tipo 1,5, 1,4, 1,3, 1,2. Entonces, como los números son más grandes que 1, x menos 1 es positivo. Entonces, los dos son positivos. Regla de los signos me dice que esto va a venir por arriba también. ¿Se ve eso? O sea, es como una misma función y la corres 1. Estaba muteada, perdón. ¿Te animás a explicar ese último otra vez? Bien. Voy a hacer otro dibujo para no confundir con este. F de x es igual a 1 sobre x menos 1. Entonces, como bien dijeron, la asíntota ahora está en x igual a 1. La asíntota vertical está acá. Muy Yo bien. quiero saber el comportamiento alrededor de esta recta, que va a ser la asíntota. Entonces, me acerco de un lado. Ahí Cuando la me... asíntota es una recta. O sea, la asíntota, no, sí, se puede decir que es la recta. O sea, lo O que sea, tenemos es el es, comportamiento. eso que corta el eje X. Mm, no, porque si es horizontal no corta el eje X. O sea, en realidad la asíntota sería a lo que se pega. Justo acá es una recta, sí, pero podrían pasar cosas raras. Por lo general va a ser una recta. Pero digo, no importa tanto eso, lo que hay que entender es, yo tengo que lograr identificar dónde está, si es que hay, y va a haber siempre y cuando mi función sea un cociente y el denominador se haga 0. Dicho de otra forma, como le dijo el compañero, las raíces del denominador. Si no es un cociente, no va a haber asíntota vertical, salvo logaritmo, como dicen ahí. Entonces, sacando ese caso, no va a haber. Y una vez que la identifico, lo que tengo que ver es estudiar el comportamiento de la asíntota. Es decir, me acerco por un lado y me acerco por el otro y ver qué pasa. Si se va más o menos infinito. Entonces, me acerco por acá. Me estoy acercando a 1 por números más grandes que 1 porque estoy acercando por la derecha. Entonces, esto tiende a 0, ¿no? Porque si x tiende a 1, esto tiende a 0. Pero me estoy acercando por números más grandes que 1. Tiende a 0, pero es positivo siempre. ¿Se ve eso? O sea, que x tiende a 1 quiere decir que lo acerco cada vez más a 1, Sí, pero no de eso cualquier lo manera, entendí. no de cualquier manera, sino que lo acerco por números más grandes que 1. Por ejemplo, 1,1, 1,01, 1,001, 1,000001, pero siempre números más grandes que 1, porque yo me quiero acercar por la derecha, y acá los números son más grandes que 1. Ah, y cuando X tiende a 1, la función tiende a 0. Esto tiende a 0, pero como me estoy acercando con números mayores a 1, tiende a 0 siempre siendo positivo, digamos. Entonces, regla de los signos me dice que 1 sobre 0 va a ser infinito, básicamente, y como los dos son positivos, va a ser más infinito. O sea que, igual que viene por acá. Pero cuando me acerco por acá, si bien otra vez x va a tender a 1 y por lo tanto x menos 1 va a tender a 0, ahora me estoy acercando por números más chicos que 1. Por ejemplo, 0,9, 0,99, 0,999, 0,999999. Pero como siempre son más chicos que 1, x menos 1 siempre es negativo. De vuelta me queda 1 sobre 0, pero esto es negativo. Entonces ahora me voy a menos infinito. ¿No? Regla de los signos, arriba es positivo y abajo es negativo. Exactamente igual que esto que está acá, pero corrido una unidad. Porque eso es lo que hace restar el 1 ahí. Mueve toda la gráfica. Ahí va, está, la función se movió acá, hasta ahí. Ahí va. Entonces, asíntotas verticales es eso, es. ¿Hay o no hay? La respuesta a eso es, si tenés un cociente y el denominador se anula de un lado, en ese lugar vas a tener asíntotas verticales. Bien. Y hay, si encontrás que hay, el estudio de la asíntota vertical es, bueno, me paro en la asíntota y me acerco por un lado y veo qué pasa, me acerco por el otro y veo qué pasa. Y ahí terminé. ¿Sí? Entonces después tenemos las asíntotas horizontales.
Y es cuando la función... Ah, pensé que el anterior era asíntota horizontal, por eso me estaba costando entender. No, son siempre verticales. Las rectas Claro, es asíntota vertical, una en 0 y otra en 1. Está son siempre verticales. bien. Y ahora ¿Ves? sí horizontales. Sí. Profe, puede ser que estén las dos también, la horizontal y la vertical, y la gráfica se enmarca entre esas dos asíntotas. Sí, pueden ser que estén las dos, pero no tiene por qué marcarse entre las dos, porque digo, puede pasar algo así, y que aparte acá haya dos asíntotas horizontales, por ejemplo, y va a quedar separada en dos partes. En ese caso es 0, es 1 sobre x menos 1. ¿El cero qué, perdón? El cero es un punto. No, la asíntota horizontal, porque no tocaría el 0, ¿no? Ahí va, si quieren verlo así. Lo voy a explicar con la exponencial, pero acá también se puede ver. Ahora volvemos a ir. Lo explico con la exponencial, que creo que es un poco más intuitivo. El gráfico de la exponencial, cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Se viene bien pegadito acá. Cuando x es 0, la función vale 1, pasa por 1, y después sube cada vez más. Entonces lo que sucede acá es que el gráfico, o la función, cuando x tiende a menos infinito, se pega al eje x, ¿no? Pero nunca lo cruza. Está cada vez más cerquita, pero nunca lo cruza. Y eso lo que me está diciendo es que la recta igual a 0, o el eje x, que es lo mismo, es una asíntota horizontal, ¿no? Porque es una recta horizontal ahora. Es una asíntota horizontal. Lo que el compañero decía que también es cierto, que acá 0 también es. Porque cuando x se hace muy grande, sea para un lado o para el otro, 1 dividido un número muy grande es algo muy chico a 0, pero esto nunca vale 0, nunca es exactamente 0. Entonces se acerca tanto como yo quiera a 0, pero no vale 0. Entonces en igual a 0 tengo una asíntota horizontal de vuelta. ¿Eso porque arriba es una constante o qué? Sí, claro, porque si arriba fuese x, por ejemplo, cuando x vale 0, sí vale 0 la función. Ahí podría haber otra asíntota quizás. Vale 0, pero si vale 2. ¿Cómo, perdón? No, que si arriba fuera x, ponele si x valiera 2, abajo sería 2 menos 1, entonces te quedaría 2 dividido 1, entonces seguiría creciendo. Sí, ¿No? sí, no, pero lo que digo es que no sería más asíntota horizontal el 0. Porque yo multiplico Ah, por x, acá arriba, hago que x sea 0 y mi 0 dividido algo me da 0. ujú. El perrito. Sí. Entonces las asíntotas, la idea es así, asíntotas verticales yo lo que tengo que buscar es en el dominio de la función. Yo encuentro puntos, o sea, dominios en realidad son puntos que no están en el dominio. Yo tengo que mirar la función y ver qué puntos me causan problema cuando divido eso. Ahí va, Asíntotas y ahí horizontales, están las así. bueno, asíntota horizontal, yo tengo que mirar la imagen de la función. Tengo que ver si pasa que la función se acerca a un valor, o sea, las imágenes de la función se acercan a un valor, pero nunca lo cruzan. Si eso ocurre, quiere decir que ahí tengo una asíntota horizontal. Por eso lo que decía al principio el compañero hoy, que es ese estudio del límite cuando x tiende a más menos infinito. Porque yo para acercarme a un valor me tengo que hacer esos límites. En un valor fijo yo no me acerco. Yo en un x determinado no me acerco a un valor, porque después hago otras cosas. Pero para acercarme a una asíntota horizontal, el estudio tiene que ser en más menos infinito. Bien. No sé qué ejercicios tienen en mente que pide eso. El 2 creo que era. ¿O no? Sí, No, el 2 no. yo no me acuerdo de haber visto algún ejercicio de asíntotas que hayamos hecho, por eso me resultó como... Eh, Sí, hay uno que te pide asíntota horizontal y vertical. el 4. Aquí. Es Ah, el ahí va. subdecimal, ¿no? Vieron que es un cociente. Entonces, bueno, la vertical va a pasar cuando el cociente tenga el denominador 0. La horizontal hay que entender qué pasa cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Ahí va. Bueno, eso. Entonces intenten hacerlo, si no sale, pregunten de vuelta a la que viene. La vertical debería salir más o menos fácil. De vuelta, no sé si fácil, pero
debería Pero, salir. bien. La horizontal puede ser un poco más difícil porque no vimos mucha cosa de límite, entonces. Pero la vertical sí, no hay que hacer mucha cosa de límite, en realidad es ver dónde el denominador vale 0 y después estudiar eso, qué pasa cuando me acerco por un lado y qué pasa cuando me acerco por el otro. Buenas. ¿Bien? Así que bueno, Dale. Gracias, profe. dale, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. No, nos Saludos vemos. a Chau, todos. chau. Gracias, chao.